entonces, permítanme. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si ya lo pueden ver? Ok. Entonces, este también es una aplicación, pues, típica y básica de lo que podemos hacer con un transistor BJT, que normalmente, pues, lo utilizamos para hacer interfaces de potencia, o ya sea de, bueno, sí se llama de potencia, pero digamos que es de potencia baja o media, no le podemos decir alta potencia. Perdón. Entonces el problema o el ejercicio es el que sigue. Dice, se requiere encender un foco de 120 volts a 60 watts, o sea, un foco incandescente como los que hasta hace algunos años era de lo más común, por medio de un relevador. No sé si alguien sepa o conozca el funcionamiento de un relevador, sino para explicarles brevemente lo que hace. ¿Ya todos lo saben o no sé? Pregunto para saber que si ya les sigo. No, profe, nada. Ok. Entonces, pues básicamente un relevador lo que hace es que convierte la energía eléctrica a mecánica. O sea, es el funcionamiento básico de un electroimán. Es decir, consta de dos partes. La parte de su accionamiento eléctrico y que convierte a mecánico posteriormente es a través de una bobina, la cual tiene un núcleo de hierro, y que cuando hacemos pasar corriente, o sea, le ponemos voltaje y obviamente circula corriente a través de él, lo que hace es que se carga y hace el efecto de electroimán, y cercano a ese núcleo que se queda energizado y con el efecto de un electroimán, tiene unas laminillas a manera de contacto eléctrico. Entonces, de tal manera que en lugar de nosotros hacer un contacto mecánico para que se active el interruptor, se hace un contacto electromecánico, precisamente porque al ponerle voltaje se activa el electroimán jala la laminita que viene ahí, y entonces del lado derecho, esa laminita hace que haga contacto lo que esté del otro lado, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el esquema que está aquí en pantalla. Del lado izquierdo tenemos la bobina, donde al hacerle circular corriente, este contacto hace, o sea, el efecto electromagnético que hay aquí hace que el switch se cierre o se abre, dependiendo del tipo de relevador. Y entonces lo que tenemos es que eléctricamente hablando está aislado la parte de control, que está del lado izquierdo con un pequeño voltaje, pueden ser 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts, 24 volts, queda completamente aislado del lado derecho, que ya puede soportar 120 volts, 220, 440 y una gran cantidad de corriente, pues hay ya dependiendo del modelo, pues de unos cuantos amperes hasta decenas de amperes. Entonces, esto me sirve, o esta es una de las maneras o una de las formas que hay para tener control de la parte de potencia con la de control. Es decir, incluso del lado derecho yo puedo poner corriente alterna, y si hay algún corto o algo, pues no hay ningún problema, porque no hay un contacto físico con la parte de control, sino que lo que hace que se cierre este switch es el fenómeno electromagnético que hay ahí entre la bobina, el núcleo y la corriente que circula en él. De tal manera que podemos tener unos cuantos miliamperes del lado izquierdo con un voltaje muy pequeño, y del lado derecho ya podemos ponerle una bomba para elevar agua, un ventilador, o en este caso pues dice que un foco, y pues ya podemos controlar el encendido o apagado de lo que le pongamos del lado derecho. Ya lo podemos controlar con una pequeña corriente y voltaje con lo que está del lado izquierdo, ¿sale? A grandes rasgos, eso es un electroimán. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
De mi parte no hay ninguna duda. De todos modos, ahorita pongo el esquema para que se vea más claro. Bueno, vamos a hacer el esquema general. Aquí nomás está descrito el problema, obviamente. Entonces, por medio de un relevador, dice realizar los cálculos necesarios para que un transistor se sature. Aquí sí necesitamos asegurar la saturación. ¿Por qué? Porque si yo no aseguro la saturación, el fenómeno que ocurre con el electromagnético que ocurre aquí junto con lo mecánico es que si no le llega lo suficiente, no se va a poder activar bien este. O si está ahí entre que sí, que no llega al punto de saturación, puede que esto se quede oscilando, o sea, de repente tiene la fuerza electromagnética para que baje el switch o lo suelte y hasta parece que está oscilando y vibra, pues, se oye el trrr, como un sonido de un golpeteo de la laminilla. Entonces, aquí sí es importante asegurar la saturación para asegurar que la energía llegue lo suficiente como para que siempre mantenga el contacto cerrado, ¿verdad? O abierto. Hay algunos que traen los dos, o cerrado o abierto, y ya ustedes deciden cuál utilizar de acuerdo a lo que necesite la aplicación que estén realizando. En este caso, pues es que se cierre, ¿sí? Entonces, se sature y puede activarse la bobina del relevador. Ahora, esta bobina, ya dependiendo del modelo del relevador, puede consumir unos cuantos miliamperes, pero por ejemplo, en algunos casos puede llegar a consumir más de 50 miliamperes, 70, 100, 120 miliamperes. Y esa cantidad de miliamperes, aunque es pequeña, normalmente los sistemas de control no te la proporcionan. A lo mucho, bueno, hay sistemas de control que te dan a lo mucho 5 miliamperes, entonces no puedes conectarlo directo porque no podría cargarse la bobina y no podría tener ese efecto de electroimán y poder bajar el interruptor. A ver quién entró y tiene mucho ruido. Entonces, es por eso que se necesita ese transistor para que agarre esa pequeña corriente que le llega de un sistema de control y la eleve para que la bobina pueda hacer su efecto de cerrar o abrir este interruptor. Entonces, el modelo del relevador que vamos a utilizar es el RAS0510, que es de los más pequeñitos, más comunes y que hasta en Steren encuentran. Este es un relevador de un polo 2 tiros, o sea, una sola activación y tiene el 2 tiros, es para tener un interruptor cerrado y otro abierto. Cuando se activa el electroimán, el que está abierto se cierra y el que está cerrado se abre, ¿sale? La bobina, o sea, al lado izquierdo, la parte de control, trabaja a 5 volts y vamos a estar utilizando el transistor BC337. Es otro modelo de BJT. No quiere decir que no podamos usar el otro, el 2N2222, pero para ver otras tablas, para ver otro modelo y para ver que pues básicamente el funcionamiento es el mismo, solamente cambian las características eléctricas. Y en la base del transistor le vamos a colocar también 5 volts. ¿Por qué? Porque típicamente los sistemas de control, ya les había comentado, los microcontroladores, las compuertas eléctricas y muchas otras cosas, siempre nos dan como resultado una salida o una entrada a 5 volts, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer así. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por mi parte. Entonces vamos a revisar tanto la ficha técnica del RAS como la del BC337. Déjenme, les dejo de compartir la presentación, o a menos de que necesiten anotarlo, me dicen para esperar. No sé si ya puedo cambiarle o necesiten tiempo. Yo ya lo anoté, profe, bueno, no sé los demás.
Yo también, profe, ya lo anoté. Muy bien, podemos continuar. Entonces voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir ahí en Explorador, donde tengo primero el datasheet del... no, yo lo había descargado, permítanme. Y ahorita se los paso ahí es más, déjense los paso primero en el chat. Y luego ya se lo abro yo para revisarlo al mismo tiempo. Entonces, se los paso ahí. Adjuntar. Según esto ya se envió. Por favor me confirman que ya lo hayan recibido. Es un archivo de Word que se llama RAS. Sí, ya, profe. Muy bien. Entonces déjenme también, les paso la ficha técnica de una vez ahí del transistor para que también la tengan ya disponible. Es el BC337. Déjenme la localizo. Ya está, déjenme, se las paso. Muy bien, también se supone que ya se envió. Por favor me confirman si ya lo pueden utilizar. Sí, ya la dejé abrir. Ok, entonces vamos a utilizar primero la del RAS, nada más para ver los datos técnicos. Entonces, déjenme les comparto en pantalla el documento también, pero pues ya para que lo tengan. Entonces, ahí va. Bien, de hecho, así lo descargué, es un archivo de Word, incluso lo saqué de la página de ahí de Steren, para que vean que hasta ahí lo ponen los datos técnicos. Entonces, aquí nos dice la nomenclatura de cómo viene marcado ahí en en el encapsulado, y pues ya, lo que más nos va a interesar es el coil voltage, que es viene RAS, ¿verdad? Ese es el tipo, ese es el modelo. Luego viene aquí un número que es 12, pero nos dice que este es el voltaje de la bobina, y nos dice que ahí esos parámetros puede venir un 0,3, que sería un 3 volts en la bobina. Luego puede venir un 0,5, que significa que necesita 5 volts la bobina. En nuestro caso sería un RAS-05. Y el siguiente parámetro nos indica qué tanta corriente puede soportar, pero del lado del switch mecánico, la parte que está aislada de la baja potencia. Entonces, lo mínimo, pues si se fijan, son 10 amperes, hay de 10, de 15 y de 20. Entonces, pues digamos que no hay tanto problema, ¿verdad? En esa parte.
Y pues ya nada más el tipo de uso que hay, ¿verdad? Incluso si trae una AM, pues se puede utilizar para el estándar automotriz. Entonces, aquí sabemos que la bobina pues trabaja a 5 volts, la que nosotros queremos, ¿sí? Porque el problema dice que vamos a estar utilizando un RAS-05. ¿Por qué es importante? Bueno, aparte nos dice que es una bobina de 5 volts, pero es importante saberlo porque pues de eso depende cómo yo proponga mi circuito, ¿verdad? Que lo va a activar. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Ninguna. No, profe. Entonces, aparte del voltaje de la bobina, que ya sabemos que es 5 volts, también necesito saber cuál es la corriente de la bobina, porque esa corriente es la que básicamente debe de estar circulando en el colector, y en base a eso, pues voy a calcular la corriente de base y la resistencia de base para que se sature y si entregue mínimo esa corriente, ¿sale? Entonces, vamos a buscarla, es lo que les digo, que hasta en Steren viene. Y aquí está, mira, valores, grado de la bobina, estos son los valores de la bobina. Entonces me dice, el de 5 volts tiene una resistencia de 69 ohms y consume hasta 36.36 watts la parte de la bobina, no la parte de derecha, que es la del contacto mecánico. Y lo máximo o la corriente nominal son 72 miliamperes, pero viene un más menos 10%. Ahorita vemos cómo lo vamos a integrar. Este dato lo tenemos que tener presente. A 5 volts consume 72 miliamperes más menos 10%. ¿Sale? Entonces ya encontramos el dato de la bobina. Y el resto pues ya es para saber cuánto tarda en switchar, cuánto voltaje le podemos poner a la bobina. Por ejemplo, dice que por un minuto puede llegar a soportar hasta 1500 watts. O sea, en el caso de una subida de voltaje. Etcétera, ¿no? Algunos otros parámetros de la que nos puede interesar, por ejemplo, expectativa de vida, dice que mecánicamente aguanta hasta 10,000 operaciones, o sea, pues el lado derecho del relevador, la que hace contacto mecánico con la laminita, puede durar hasta 10 millones de veces que lo hagan contacto, pero eléctricamente hablando, o sea, junto con la bobina, solamente alcanza 100,000 veces, o sea, cuando están en la industria, este tipo de datos es muy importante porque se utiliza para hacer mantenimiento preventivo, es decir, si tú ya más o menos cuántas veces al día sabes que se activa o se desactiva y lo multiplicas por los días de la semana que laboras, por los meses, por el año, ya sabes más o menos cuál es la expectativa de vida y sabes o sabrías cada cuándo cambiar el componente, ¿verdad? Entonces, o sea, ahorita nosotros a lo mejor no vamos a utilizar esos datos, pero siempre el fabricante te proporciona todo. Y del lado del contacto, pues nos dice que puede soportar hasta 10 amperes a 120 volts, ¿sí? Y pues puede soportar picos de corriente de hasta 15 amperes. O sea, un pequeño instante puede subir la corriente, pero si se mantiene esa subida de corriente, pues se nos va a dañar. Y pues nos trae el dibujo técnico para que veamos cómo se mide. Y aquí está lo que yo les decía, lo del PCB, ¿verdad? Que cuando simulamos, lo que nos interesa es que traiga el modelo SPICE y no tanto que traiga el layout. Cuando se hacen los diseños de circuitos impresos, pues también es importante que traiga este layout o footprint, que también le llaman, y sería todo. Entonces, de aquí lo más rescatable, o lo que tenemos que rescatar nosotros es que más menos 10% de los 72 miliamperes es lo que consume y pues que trabaja a 5 volts, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces voy a dejar de compartir en la pantalla el documento y les voy a compartir el de la ficha técnica, nomás así para revisarlo rápido y pasarnos a plantear el problema ya como un circuito eléctrico, perdón, como un circuito de transistores. ¿Me confirman, por favor, que ya la estén viendo? Ya, profe.
Bien, entonces aquí tenemos varios transistores, el 37, el -25, -40, ya saben que hacen a veces diferentes modelos y cambian una que otra característica, pues nos mandan el símbolo y saber cuál es cuál. Nos dan ya de una vez los tipos de encapsulado y algunas características eléctricas, los voltajes, digamos, típicos, no, aquí todavía no vienen las curvas, la potencia disipada, 1.5 watts, corriente máxima 800 miliamperes, entonces pues digamos que sí, si yo lo necesito con 76 miliamperes más o menos un 10%, pues fácilmente puedo utilizar este transistor, ¿verdad? No requiero andar buscando más. Y los voltajes que soporte entre las terminales, y pues lo que nos interesa es ver si tiene las fichas, las curvas características, perdón. Aquí vienen los típicos máximos y mínimos, pero ya saben que nosotros lo que buscamos es que sí traiga las curvas, sobre todo la de ganancia y la de voltaje colector emisor de saturación. Y aquí está la ganancia en directa, miren. ¿Sí? Si yo tengo cierta cantidad de corriente, ¿cuál es la ganancia correspondiente? Si se fijan, no tiene una gran ganancia esta parte. O sea, pues va desde como 50, 110, 100 cachito. No tiene mucha ganancia, pero sí soporta gran cantidad de corriente, ¿verdad? Hasta 800 miliamperes. Entonces, vamos a ver qué sucede. Esta gráfica, pues ahorita la vamos a utilizar ya que hagamos el planteamiento del problema para venir a ver el dato. Y abajo de esa también viene la del voltaje colector emisor de saturación y la del voltaje base emisor de saturación. Entonces, sí vienen las tablas, obviamente pues yo me fijo antes de descargarlas que sí las traigan, si no, no las pongo, ¿verdad? Estas, además trae algunas otras aparte de esa, pero lo que nos interesa pues es que traiga las gráficas de voltaje colector emisor de saturación y la de la ganancia en directa, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces déjenme, pongo la otra cámara para compartirles el planteamiento y el desarrollo del problema. Permítanme. Listo, entonces voy a dejar de compartirles la ficha técnica mientras para cambiar la cámara. Entonces, permítanme.
Creo que ahí se alcanza a ver bien, déjenme. Ahí está, entonces vamos a hacer el planteamiento del problema. Vamos a poner el circuito. Entonces, de acuerdo a lo que nos muestran en el problema, entonces necesitamos pues un transistor y el transistor pues lo tengo que energizar. Y me dice que voy a utilizar un voltaje de base de 5 volts. Obviamente necesito poner una resistencia limitadora que no conozco porque necesito calcularla en base a los datos de la saturación que vaya a obtener. Entonces, pues sí necesito un transistor. ¿Sale? Ese transistor, pues va a tener conectado ahí una bobina, que es la que tenemos ahí con el símbolo del lado izquierdo del relevador. Esta es la bobina. Aquí voy a tener la fuente del colector, que tampoco sé cuánto vale, porque lo único que me dicen es que esta bobina necesita 5 volts y unos tantos miliamperes. Ahorita acomodamos los datos. Entonces, tampoco conozco cuál es el valor de BCC. Y al lado derecho del relevador tenemos el interruptor, que puede ser activado por medio de esa bobina, donde de este lado vamos a tener, bueno, yo sí no se le pone aquí porque es como si fuera la fuente, nada más es un circulito y esto que es incandescente. Y vamos a poner nuestra fuente porque son los 120 volts que debemos de conectarle, ¿verdad? Es decir, esto es el tomacorriente de la casa, esta es el foco y este es un interruptor que digamos que si nos vamos a lo que normalmente hacemos es apretar el interruptor. Y entonces ahora en lugar de apretarlo nosotros, lo vamos a activar por medio de una pequeña señal de corriente directa, ¿sí? Que aquí lo marcamos como una fuente, pero puede provenir de un sistema de un microcontrolador, de un procesador digital de señales, de una tarjeta de adquisición de datos, de lo que sea, ¿verdad? Para activarlo cuando nosotros le indiquemos. Entonces, este sería el circuito, nada más esta mancha roja que está aquí, insisto, esa no va. Es un foco nada más. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Sí? No alcancé a ver quién me preguntó, pero no sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? O sea, no hay ningún contacto, esa es la ventaja, que no hay ningún contacto. Si sucede una sobrecarga o un cortocircuito del lado del foco, pues como no está conectado al lado del relevador, pues no le va a pasar nada al transistor y no le va a pasar nada a lo que tengamos acá, una computadora, el PLC, el micro, lo que sea. Por eso se utilizan mucho estos, para elevar la potencia y aislar eléctricamente la etapa de control de la etapa de potencia. Oiga, profe, yo tengo una duda ahí en esa parte. ¿Hay alguna distancia entre los circuitos o no? No entendí.
¿A qué te refieres con distancia? Sí, ya ve que están los dos circuitos y ahí donde se acciona el switch, ¿hay una distancia o no lo tiene que haber? Híjole, no. A ver, ¿cómo A ver, tanto sí. la pregunta? Es que no entiendo la parte de distancia, pues la puse así porque aquí me Sí. cabe o... Sí. No, Es que- más bien, ¿cómo sería Sí, la sí. conexión? La Así conexión tal cual. Es que, bueno, ¿hay algo ahí que los conecta o...? sí, todo esto es un encapsulado, es la imagen que viene ahí en la ficha técnica. Esto es el relevador. Yo pensaba que era... Trae dos terminales donde está la bobina y pues trae al menos dos terminales que son donde hace contacto y se puede encender el foco. Oh, perfecto. Por eso les había explicado que esta rayita continua es la indicación de que esta es la que acciona el switch, pero no hay contacto físico, sino es el efecto del electroimán que jala el contacto al energizar la bobina. Muy bien. No sé si era eso. Sí. Es que no entendía lo de la distancia, dije, no, pues. Sí, es que yo lo vi al revés, entonces pensé que era aparte. Pero ya está claro, gracias. Sí, o sea, sí, eléctricamente sí está aparte, ¿eh? Pero físicamente, pues esto es un encapsulado. Que precisamente para eso es, para aislar eléctricamente o físicamente de la parte de control a la parte de potencia. Perfecto. Sí, gracias. Sí. Bien, entonces pues necesitamos ir sacando datos de esto. Sabemos, le voy a poner lo voy a poner como re de relevador. Sabemos que el voltaje del relevador es de 5 volts, que ya lo vimos ahí en la ficha técnica o en los datos técnicos que nos da ahí Esther. La corriente del relevador nos dice que vale ¿cuánto? ¿Se acuerdan? A ver, chéquenlo. 72 miliamperes. ¿Me preguntan o me responden? Le respondo. Ok, 72 miliamperes, pero dice que es un más menos 10%. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere eso? Que conforme puede consumir menos, puede consumir más. Si nosotros hacemos el cálculo con 72 y consume menos la bobinita, pues no hay problema. Por unos cuantos miliamperes no se va a dañar. Pero si resulta que esa bobina de ese que fabricaron tal día, en tal módulo, esa consume ese 10% más, a lo mejor no podemos asegurar la saturación por ese 10% y corremos el riesgo de que no haga el contacto o que no circule la corriente suficiente para que haga ese contacto, ¿sale? Entonces, en estos casos es preferible hacer el cálculo hacia arriba. Entonces, nosotros la corriente que vamos a tomar va a ser la de 72 miliamperes más el 10%, ¿sale? ¿Cuánto daría eso? 79.2. Así es, daría 79.2. Esta es la miliamperes, esta es la corriente que nosotros usaríamos para hacer el cálculo de todo lo demás, ¿sí? Entonces, la corriente del relevador, 79.2, el voltaje en la bobina del relevador, 5 volts, ¿sí? Entonces, con estos datos ya podemos obtener algunos otros desde la ficha técnica. ¿Por qué? Porque la corriente que circule aquí en el colector, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto debo de suponer que circula en el colector? miliamperes. Así es, la corriente del relevador, que es la que acabamos de determinar, con su tolerancia hacia arriba, que son los 79.2 miliamperes, ¿sí? Y entonces con esta ya podemos ir a la ficha técnica y obtener ¿qué? Podemos obtener la beta, podemos obtener el voltaje colector emisor de saturación
y también podemos obtener el voltaje base emisor de saturación, porque sí vi que lo traía en la ficha técnica. Entonces, les comparto de nuevo la ficha técnica para verlo y sacar los datos. Permítanme. Aquí está, déjenme le hago más grande. ¿Me confirman que la puedan ver, por favor? Sí, se ve. Ok, entonces vamos a buscar los 79, o sea, prácticamente 80, ¿verdad? 80 miliamperes. Entonces aquí son 0.1, 1, 10. Entonces aquí son 20, 30, 40, 50, 60, 70 y me voy a ir hasta los 80. ¿Sale? 100, 90, 80. Está medio raro, aquí está. 10, entonces aquí sería 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No, como que esta la dividen en dos. Entonces, mejor tomo del 100 hacia atrás. 100. Sí, miren, todos en la primera lo dividen como en dos. En la primera década. Del 10, el 11, el 2 debería ser este y no esta pequeñita. No sé por qué la ponen ahí. Entonces, aquí son 100, 90 y 80. La segunda línea a partir del 100 a la izquierda. Entonces voy en 80 y llega más o menos aquí, ¿verdad? Entonces, dicho es pues, prácticamente lo máximo de ganancia que puede tener. Si yo me voy para este lado, llegaría más o menos aquí. Déjenme dónde tengo para hacer los comentarios, las notas. Aquí están. Entonces, lo que estoy buscando es este punto que está ahí. Más o menos estos son los 80 miliamperes. Y si lo traslado hacia el eje de la ganancia, pues más o menos estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da? Si aquí son 100, deja ver si no ocurre lo mismo con este lado. 100, se me hace que el 200 es hasta acá. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Sí, el 200 no es esta primera línea, sino es hasta acá. Más o menos me indica la mitad entre una década y la otra. Entonces, de 100, acá están 200. Entonces, aquí en medio, ¿cuánto sería? Si se fijan, más o menos cuando llega a la mitad o poquito después de la mitad, pues ya van 150, pero, pues sí. O sea, déjenme lo anoto para explicar lo que les digo. Y eso nada más es en el caso de esta ficha técnica. Ya, aquí está. O sea, a lo que voy es que esta línea no es la del 200, sino es esta. Esta línea como que la ponen como auxiliar en cada década. Miren, si se fijan, está muy pegadito. Aquí la idea es que las líneas sean anchas y cada vez van siendo más angostas. Y en este caso, pues esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, pues tampoco tiene nada que ver. Esta de aquí tampoco. Y esta de aquí tampoco. Es decir, aquí sería el punto 2, punto 3, punto 4, bla, bla, bla. Esta como que la ponen así de auxiliar. Y lo mismo ocurre hacia el lado de la ganancia. Entonces, en este caso, aquí arriba, esta línea es la que marca 200, no la de abajo. ¿Sí? Y entonces mi ganancia está entre 100 y 200. Pero si se fijan, está un poquito más allá de la mitad. Y recuerden que estas no son unas divisiones equitativas, sino son por décadas, o sea, logarítmicas. Entonces, si yo más o menos veo lo que equivale, si me pongo de aquí hasta arriba, pues digamos que estaría como a la mitad, porque serían, si es 1, 2, 3, 4, 5, se fijan, pues ya casi ya van 5, o sea, es decir, el 500 estaría aquí. La proporción pues no es nada que ver. Entonces, si yo asemejo más o menos la proporción que lleva, y si hago esas 10 divisiones aquí entre el 100 y el 200, pues más o menos aquí andamos en 150, 155, poquito más, ¿verdad? Yo creo un 160 a lo mucho. Entonces,
Insisto, estas son, pues siempre va a haber un error de lectura, pero para eso hacemos el cálculo de cuando sí necesito saturarlo, pues yo hago que la corriente de base sea 2 veces la corriente de base mínima, ¿verdad? Para asegurar la saturación. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es que del 100 al 200 tendríamos que hacer esa división logarítmica también y ver dónde queda. Pero más o menos viendo el comportamiento de cómo se reduce, pues más o menos ahí le ponemos 160. Puede ser más, puede ser menos, no hay ningún problema. Al hacer 2 veces la corriente de base mínima, aseguramos sí o sí que se nos sature. Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo obtener la lectura. No, profe. Sí me quedó, bueno, al menos a mí sí me quedó claro. Sí. Entonces vamos a tomar más o menos el 160 para hacerlo todo igual. 160. Nos vamos a la parte de del voltaje de saturación. Igual vemos dónde está el 80, 100, 90, 80, está aquí, que sería este punto, que pues básicamente se conserva a lo largo de todo. Entonces, esta sí es lineal, miren, punto 2, punto 4, punto 6 son equidistantes. Entonces aquí sería 0.1 y este está más o menos a la mitad. Entonces, ¿el voltaje cuánto sería? Pues 0.05, o sea, un voltaje colector emisor muy bajo. Entonces, 0.05, ¿sí? Porque está más o menos a la mitad del punto 1. Y el de base emisor, si nosotros seguimos esto mismo, pues estaría, vamos, aquí dice que con el voltaje colector emisor igual a 1 volt, no hay tanto problema, es menor a 1 volt o que la ganancia es menor a, sea igual a 10, entonces vamos a tomar la parte de abajo, entonces nos vamos sobre el 80, que sería esta línea, y llegaría más o menos aquí, y entonces llegaría más o menos acá. Entonces aquí son 0. Aquí son más o menos 0.7. Entonces hasta acá arriba, pues no sé, 0.78, más o menos. No hay tanto. O sea, es antes del punto 8, eso sí. Entonces, yo creo que le ponemos 0.70. Más viéndolo de acá, pues no sé, 0.76 le vamos a poner. Entonces, 0.76 volts de base emisor de saturación. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí. No se usaría la línea de arriba, porque pues la de arriba es la que dice saturación. Sí, fíjate que me fijé nada más acá y no me fijé que no decía saturación en este. O sea, este ya es cuando está, según ellos, encendido, pero no, debemos utilizar este porque precisamente debemos de encontrar ese punto. Y me dejé guiar porque era el voltaje colector emisor pequeño, pero igual. Si yo lo pongo acá, pues más o menos sería 0.79. Entonces no cambia tanto, pero sí lo correcto es utilizar la de arriba. Gracias. Entonces vamos a utilizar 0.79. ¿Alguna otra duda, pregunta o observación? No, profe. Entonces dejo de compartirles el documento para volver a la cámara. Y esos datos que tenemos ahorita, aquí ya los anoté. La ganancia de 160,
el voltaje colector emisor de saturación de 0.05 y el voltaje de base emisor de saturación de 0.79. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Bien, entonces pues comenzamos. Les decía, casi siempre cuando estamos haciendo estos planteamientos, por lo regular empezamos del lado derecho del circuito, o sea, de la del colector. En el colector sabemos cuál es el voltaje de la bobina, sabemos cuál es el voltaje colector emisor de saturación, lo que no conocemos es el voltaje de la fuente. Entonces, nosotros sabemos que, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que el voltaje menos el voltaje de la fuente más el voltaje en el relevador más el voltaje colector emisor de saturación va a ser igual a 0. Y de aquí lo único que no conocemos pues es el de la fuente. Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del relevador más el voltaje colector emisor de saturación. Y esto es igual a los 5 volts más los 0.05 volts. En este caso es muy pequeño, pero de todos modos siempre hay que hacer este ejercicio, porque ustedes recordarán, de todos modos en algunos otros aquí nos daba 0.2, 0.3, o en algunos casos cuando son de muy alta ganancia los transistores, hay veces que el voltaje colector emisor de saturación es hasta de 1 volt. Entonces, imagínense, si a la fuente le pongo 5 y mi carga es de 5, entonces, y el transistor consume 1, ya nada más le van a llegar 4. Entonces, siempre hay que hacer el cálculo, no importa que sea, como en este caso, muy pequeño. Entonces, el voltaje con el que debería calibrar la fuente sería de 5.05 volts. Entonces, ya con eso sé cómo calibrar o a qué voltaje calibrar la fuente. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Yo, profe, el voltaje colector emisor de saturación crece hasta 1 volt y los microcontroladores o algunos solo pueden entregar hasta 5 volts. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Si necesitas usar una fuente externa. A ver, otra vez, como que son dos cosas diferentes. A ver, la primera parte, ¿me la repites, por favor? Si el voltaje de colector emisor de saturación crece mucho hasta 1 volt, por ejemplo, Ajá. y sabemos que, o bueno, algunos microcontroladores solo pueden entregar hasta 5 volts, ¿qué se puede hacer en esos casos para que pues el voltaje de la resistencia de carga, o sea, para que sí entregue los 6 volts, ¿se necesita usar una fuente externa? Bueno, el micro nunca te va a entregar los 6 volts si está diseñado a 5. Esa es una. En segunda, de este lado no hay ningún microcontrolador. Nada. El microcontrolador es la etapa de control y va acá y todavía ni siquiera lo calculamos. Apenas vamos en la etapa de potencia. Y precisamente aquí está la fuente. Pues sí debe haber una fuente externa que alimente el relevador y que el relevador pues active el foco que está acá, o que el transistor active el motor que pusimos la vez pasada, o el LED que pusimos en el otro ejercicio. Siempre les dije, si me voy del semestre con que sepan que debo de dividirlo en 2 fuentes, una para la de potencia y una para la de control, ya mi meta en esta vida se cumplió. Pero creo que no. Sí, o sea, definitivamente está la fuente externa, aquí está, si no, ni para qué la calculamos. No sé si era por ahí la pregunta, o sea, no tenía para mí no tenía sentido la pregunta porque estaba relacionando la parte del colector con la parte de la base al mismo tiempo. O sea, tu microcontrolador iría conectado acá, no acá. Vale. Sí, profe, gracias. Sí, o sea, tu micro, es más, hay micros que dan 3.3 volts. Y si de este lado necesito 36 volts para un motor, pues le puedo conectar una fuente de 36 acá.
Y eso no significa que el micro te deba de dar los 36. Quien te va a dar la energía va a ser la fuente externa del colector. Simplemente la vas a activar por medio de la base que va a estar conectada a tu sistemita de control. En este caso, pues, como en tu ejemplo, en un micro. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Sí, porque si a un micro le pudiéramos hacer eso, pues ya mejor no usábamos el transistor. Estaría chido, pero no. Lamentablemente no hay así. Entonces, la parte que nos va pues a relacionar entre el colector, lo que estoy poniendo en el colector con lo que necesito en la base, pues es el parámetro beta, ¿verdad? Una general que tenga especialidad. No sé qué especialidad, pero bueno. Entonces, necesitamos calcular la corriente de base, que la corriente de base sabemos que es la corriente de colector sobre la ganancia, y que sabemos que esta relación solamente se cumple hasta el punto de saturación. Si sobrepasamos el punto de saturación, es decir, nos vamos a la región de saturación ya por completo, esta relación ya no existiría, ¿verdad? Por eso, si nosotros necesitamos asegurar la saturación, básicamente lo que debemos encontrar es la corriente de base mínima, ¿sí? ¿Con qué? Pues con la corriente de colector, que es la corriente del relevador, y la ganancia donde suponemos que todavía existe esta relación. Por lo tanto, la corriente de base mínima, ¿a qué va a ser igual? Pues a los 79.2 sobre la ganancia, que son 160 aproximadamente. Recuerden que pues vamos a tener un error de lectura siempre. Estos son miliamperes. ¿Cuánto da? $400. Ay, A ver, Ingrid, no, es la que se quedó con el micrófono activado. 495 microamperes. 495 punto. ¿O da exacto? Sí, así microamperes, según yo. Da 495 microamperes. Así exactito, ¿no? Pues así está bien. Si no da decimales, está bien. Entonces, 495 microamperes. Entonces, esa es la corriente de base mínima. Nosotros necesitamos asegurar la saturación. Entonces, para asegurar la saturación, necesitamos que la corriente de base sea 2 veces la corriente de base mínima. Por lo tanto, la corriente de base es igual a 2 veces los 495 microamperes. ¿Cuánto da? $990 microamperes. Así es, 990 microamperes. Esa es la corriente que necesitamos. Y completando la respuesta de lo del micro y eso, esta es la corriente que le exigiríamos al micro en dado caso que de este lado esta fuente representara la señal que me otorga un micro. Solamente necesitaríamos menos de 1 miliamper para que con esa corriente en la base el transistor se sature, empiecen a circular casi los 80 miliamperes y esos 80 miliamperes sean lo suficiente para energizar la bobina, que jale el interruptor del relevador y que el foco se encienda de manera, digamos que automática, cada que yo le ponga 5 volts y 1 miliamper. ¿De acuerdo? Regresando al cálculo,
entonces ya con la corriente que circula en la base ya podemos calcular la resistencia de base. Entonces, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, pues sabemos que el voltaje de la fuente menos el voltaje en la más el voltaje en la resistencia de base, más el voltaje base emisor, debe ser igual a 0. En este caso, lo que busco es la resistencia de base. La resistencia de base va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor de saturación, que es el que encontramos en la ficha técnica, sobre la corriente de base. Entonces, en este caso serían los 5 volts menos los 0.79 volts que encontramos en la ficha técnica sobre los 990 microamperes, que es el equivalente a 2 veces la corriente de base mínima. ¿Cuánto da? $4.25 kilo ohms. Muy bien, 4.25 kilo ohms. Ya saben, aquí hay que buscar un valor comercial o tratar de llegar al valor comercial, o en caso de que sea algo así muy, muy preciso, pues agarrar un potenciómetro, ¿verdad? En su función de resistencia variable para completarlo. Y pues una vez más la pregunta, de los valores comerciales, ¿cuál escojo? ¿El que está por arriba o el que está por debajo de este valor? ¿Por debajo? Ajá, ya habíamos dicho que por debajo. ¿Por qué? Porque si yo le pongo más, voy a reducir la cantidad de corriente que le llega a la base y ya no puedo asegurar que sí se está saturando. Si le pongo un poco menos, significa que le va a llegar un poquito más de los 990 microamperes a la base, por lo tanto, voy a estar 100% seguro de que el transistor ya que ya pasó a su etapa de saturación, a su sección de saturación, por lo tanto, pues ya, no va a haber ningún problema. Entonces, pues siempre me voy a ir ahí al valor comercial más bajo, que en este caso, si no mal recuerdo, es de 3.9 kilo ohms. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta? ¿O necesitan que mueva el desarrollo para que hagan alguna anotación? Ustedes me dicen. No, ya no hay dudas, no necesitan hacer anotaciones del desarrollo. Yo tengo una duda, pero no es del desarrollo. A ver. Es de la resistencia que obtuvimos al final. No, pues si queremos ser más exactos, ¿no se podrían poner 4 resistencias de 1 kilo en serie? Y aún así faltaría. O sea, pero se podría ser un poquito más exacto. No, para ser exactos es lo que yo les comentaba. Agarramos un potenciómetro, lo conectamos como reóstato, o sea, como resistencia variable, y lo hacemos exacto. Oh, ya. Sí, pero igual no, o sea, como aquí lo que queremos es asegurar la saturación, pues no vale la pena poner 4, o sea, va a ser más bulto que el beneficio. O sea, poner 4 resistencias, pues es hacer otras conexiones de más, te tardas más, y pues no va a haber gran diferencia si le conectas una de 3.9. O sea, lo que va a pasar es que no van a circular 990 microamperes, a lo mejor van a circular 1.03 miliamperes, cosa que no va a dañar al transistor en la base, sin ningún problema. O sea, entonces sí se puede, pero pues como no es gran diferencia, pues no se hace. O sea, digamos que estás en una situación donde pues no tienes un potenciómetro,
y no tienes una resistencia de 3.9 y tienes puras resistencias de 1 kilo, pues sí, es válido, totalmente. O sea, todo depende de la situación en la que te encuentres. Ok, profe, gracias. Sí, porque igual y si tienes, o sea, se pueden hacer muchas combinaciones. Tienes la de 3.9 y luego tienes una de, por ejemplo, 330. Pues ya te acercas mucho más. O sea, pero lo que voy es que no necesita ser tan preciso. Lo único que necesitamos es asegurar que sí se satura el transistor. Va a haber otras aplicaciones donde sí tengamos que tener precisión en la resistencia y pues ni modo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero pues en muchos casos no. Ya todo depende de la circunstancia. Profe, Mande. bueno, estamos calculando la resistencia para que circule la corriente De base mínima, de base que es 2 veces la de mínima. Ajá, para que pueda funcionar la bobina y pueda encender el foco, ¿verdad? Sí. Y para eso tenemos que estar en la región de saturación. Si redujéramos la resistencia lo suficiente como para que entre a la región activa, ¿qué diferencia habría en el funcionamiento de la bobina y del foco? Bueno, ahí primero, si reducimos la resistencia, no entraríamos a la región activa. Seguiríamos en la región de saturación. Porque si reduces, déjame poner el diagrama. Si reduces esta resistencia, ¿qué pasa con la corriente de base? ¿Aumenta o disminuye? La corriente de base aumenta. Y al aumentar, pues te metes más a la región de saturación. ¿Sí? ¿O no? Ajá. Entonces, si disminuyes la resistencia, jamás vas a entrar a la región activa. Esa es una cosa. ¿Ya quedó claro ahí? Sí. Ahora, si quisieras entrar a la región activa, que en este caso no veo el para qué, si no lo dicen así, es que esta resistencia te quede muy grande. O sea, lo aumentas. Al aumentar la resistencia de base, ¿qué va a pasar? Pues va a disminuir la corriente de base. Y al disminuir la corriente de base, ahora sí, no estás asegurando la saturación. Entonces vas a estar entre la saturación y el corte, que precisamente ese traslado o esa parte es la región activa. ¿Qué va a pasar? Pues que si este relevador está en su tolerancia del más, pues no va a activar la bobina. Y no va a encender el foco, perdón. Si está sobre la tolerancia de menos y con la disminución de la corriente de base, aún así quedó ahí en el punto de saturación, pues igual y funciona. Pero recuerden que eso implica que en el voltaje colector emisor de saturación no esté a su mínimo. Y el no estar al mínimo, ¿qué va a hacer? Que el transistor se empiece a calentar y que se pueda dañar, ¿verdad? Porque necesita empezar lo que no consuma lo va a consumir acá. Entonces, para este tipo de aplicaciones, el estar en la región activa significa que parte del voltaje se va a quedar acá. Y que el que se quede aquí significa que se puede calentar y se puede dañar. Además de que no te están asegurando que haga bien contacto. Y pues obviamente acá, si no hace bien contacto, se va a ver reflejado, pues digamos que hasta con un parpadeo. Y ese parpadeo pues lo va a dañar. ¿Sale? No sé si será o sea, yo lo desglosé en esas dos porque no tenía sentido la primera parte con la segunda. Sí, está bien. Gracias, profe. Entonces, mientras no entre a saturación no va a encender ese foco, ¿verdad? Si no alcanzas con la corriente que pase, no alcanza a activar la bobina del interruptor, pues no va a encender. Si te quedas ahí al límite, a lo mejor enciende, pero ya va a estar sufriendo el transistor. ¿Qué va a pasar así como viendo así el foco? ¿Va a estar como entre encendiendo o no encendiendo? No, es que acuérdate que esto es un switch, es un on-off. Tú cuando vas a tu casa y dejas el foco a la mitad, ¿qué pasa? El interruptor a la mitad.
Sí, pues a lo mejor no prende. Si te pasas y ya hace contacto, pues prende totalmente. Ok. Es exactamente lo mismo, es un interruptor mecánico, nada más que es activado por la bobina. Muy Ahora, hay veces, bueno, hay por el ruido o por el umbral que tienen, como es un efecto electromagnético, es electroimán y está la laminilla ahí. Bueno, no sé si alguna vez hicieron experimentos durante pues prácticamente era la primaria y la secundaria, donde te hacían amarrarle a un clavo alambre, le conectabas una pilita y luego con una laminita o una navaja de antes de esas de rasurar, pues al activarlo se veía como el electroimán lo jalaba. Llega un momento en que esa corriente está ahí en el umbral de que lo jala y no lo jala, que puede quedar así oscilando. Y entonces veríamos como si estuviera parpadeando el foco, ¿verdad? Pero pues sería muy raro tenerlo así. Pero sí puede llegar a ocurrir. Igual, por ejemplo, si de este lado el voltaje lo pasas de 0 a 5 muy rápido, se puede quedar pegado y no se ve el parpadeo. Pero si le metes aquí un encendido y apagado en lugar de la fuente, lo controlas con, no sé, con un microcontrolador, como decían, y lo estás prendiendo y apagando, puedes alcanzar una frecuencia de tal manera que esta laminita quede ahí también oscilando y parezca como un timbre. Y pues acá va a estar oscile y oscile y oscile y se va a dañar. No sé si eso era lo que se referían. Sí, ¿quieres? Pero así de cajón, pues si no llegas a la corriente que necesita la bobina, pues no se va a activar el interruptor. No sé, ¿algo más? ¿No? Bien, miren, entonces pues básicamente con esto estaríamos terminando la unidad 2. Nos faltan 2 temas, sí los vamos a ver, pero lo que quiero es ver fecha del examen. Sería hasta este punto de transistores. Ya lo que veamos el próximo lunes, que son 2 temas, fototransistores y FETs, y MOSFETs, perdón, ya no lo incluiríamos en el examen, ¿sale? Entonces, pues no sé, ustedes díganme, podemos hacer examen, bueno, el lunes no, pues el miércoles o el próximo viernes, de puros transistores. ¿Le van al Cruz Azul? Que ya se les fue el internet. Yo sí, profe. No, ya no le eche más limón, bro. Sí duele. Irle a Cruz Azul. Sí. Acá dice que... Bueno, espérenme, déjenme, para que no se llenen mensajes, voy a poner examen miércoles o examen jueves y pues le ponen su pulgar arriba al que quieran y ya vemos cómo está ahí las aguas. Listo, se queda activado el sistema de votación. Que le pongan el pulgar arriba, no que publiquen. Ya les regresó el internet.